favor, si pueden ir tomando asiento para que comencemos. Señora conselleira de Medio Rural y Mar, presidente de la Diputación de A Coruña, presidente de Puertos de Galicia, presidentes de la Cámara de Comercio, de la Confederación de Empresarios de Coruña, presidente del Partido Popular en A Coruña, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Foro me complace darles la bienvenida y agradecer que nos acompañen en esta mañana, en esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Galicia, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de Banco Pastor, del Grupo Banco Popular, y Audasa, del Grupo Itinere. Es un placer para esta tribuna recibir hoy como ponente principal de la sesión a Enrique Losada, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, que, como digo, será el ponente principal de esta sesión. Y le voy a ceder la palabra al alcalde de la ciudad, al alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, para que haga la presentación del acto y del ponente, al tiempo que le agradecemos que haya aceptado hacerlo. Alcalde, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos, querida conselleira, querido presidente de la Diputación, querido presidente de Puertos de Galicia, presidentes de autoridades portuarias, delegada territorial de la Xunta, queridos miembros de la corporación local, distintos representantes de la sociedad coruñesa, alcaldes también del área metropolitana, amigas y amigos todos. La verdad que primero agradecer al foro esta invitación y además hacerlo especialmente porque me permite hablar muy brevemente, unos breves minutos, desde luego, de Enrique Losada. Enrique Losada, presidente de la Autoridad Portuaria de La Coruña, que realmente para su presentación me bastaría decir que es un muy buen profesional y, sobre todo, que tiene una madera personal muy especial y una persona de bonomía, diría yo. Por tanto, con eso casi me bastaría, pero lógicamente alguna cosa más tenemos que decir. Es verdad que tiene, y con él se inicia en lo que es la Autoridad Portuaria de Coruña, un cambio importante del perfil de la persona que está al frente precisamente de esa institución. Hemos tenido muchos y buenos ingenieros de caminos, canales y puertos, pero justamente en ese año, hace 4 años, se decide este cambio y precisamente cambia ese perfil buscando cumplir unos objetivos que la autoridad portuaria tenía por delante. Enrique no es ingeniero de caminos, canales y puertos, aunque lo parezca a veces. Es un muy buen economista, formado en Madrid, en la Complutense de Madrid, ha hecho MBAs y ha trabajado en empresas, todas ellas muy coruñesas. Hablar de Leima, o hablar de Superco, o hablar de PAT, o hablar, en fin, de empresas muy cercanas a todos nosotros, es sin duda, conocidas por todos ustedes. Cuando llegó Enrique en el 99, la verdad es que tenía retos importantes en el puerto. Estaba en plena ejecución la obra portuaria, pero había retos muy importantes por delante. La propia ejecución, donde hubo que hacer revisiones importantes, la viabilidad económica del puerto. En el año 1999 estaba sin firmar el crédito que fue necesario, casi más de 200 millones de euros, que ya estaba yo también en la alcaldía y pudimos acompañar en el 2011. Se firmó ese crédito a 3 días de las elecciones generales, por tanto fue una operación yo creo que positiva y buena para todo lo que han dado Langosteira. Teníamos el abrigo, lo que es el contradique, todavía muchas personas decían si la viabilidad o no de ese contradique para hacer una lámina de agua abrigada muy importante en el puerto. Ahora, si veis la estampa del puerto, veréis lo que es el dique, pero falta justamente la otra parte, ese contradique que estaba en el aire. Mucho se discutió de ello. Hoy será una realidad su licitación en el segundo trimestre del año 2014. Por tanto, yo creo que es una buena labor resuelta. Estaba pendiente, como no, el parrote. Y sabéis pues lo que hasta el 2012 que se vuelven a reiniciar las obras, todos los problemas que hubo que afrontar. Y yo creo que ha sido muy importante el cambio cualitativo. De hacer un parking se ha pasado a una idea de soberanía de nuevo de los ciudadanos, de casi 60.000 metros cuadrados de una de las partes más emblemáticas de la ciudad. Se cambió la filosofía
y, desde luego, se empezaron las obras. La política de cruceros. Huelga decir que se ha multiplicado, y yo creo que con este número, por 3 el número de cruceristas desde que está Enrique en el puerto. Y cuarto y último, que ha sido también de estos últimos días, que es Repsol. El acuerdo con Repsol, yo quiero decir, lo he dicho, he podido constatarlo, en el 2011 no había una línea escrita sobre ese acuerdo, no había ningún acuerdo sobre Repsol, y esto nos va a permitir un antes y un después. Hoy se puede hablar del viejo oleoducto y se puede hablar del nuevo oleoducto, que va a ser igual o superior al que existe, del nuevo oleoducto con todas sus consecuencias, y lo que estamos ya hablando es de tiempos. Se ha hablado de 5 años en los que se van a ejecutar unas obras que estamos hablando de 125 millones de euros que tiene que invertir Repsol, con lo que es la cantidad, pero también con lo que es la complejidad medioambiental y de tramitación que tiene la obra. En 5 años. Por tanto, en 2018 debe estar construido ese polioducto que va a ser, sustituir y puede sustituir íntegramente al que existe. Lo que hay que hacer es negociar esa parte, ese 40% que queda, negociar cómo se trasvasa. Pero tenemos un viejo oleoducto que tiene los días contados y un nuevo oleoducto que está por construir y que va a ser un antes y un después, desde luego, para la ciudad. Por tanto, estamos hablando de muchas y buenas cosas de esa hoja de ruta que tiene el puerto, y yo, Enrique, quiero agradecerte de verdad que hayas sido capaz de construir una idea común del puerto, que además nos hayas hecho participar a todas las instituciones en la labor de construir ese puerto, que es algo más que un puerto, es probablemente el revulsivo que tendremos, la infraestructura más grande que vamos a tener en toda el área metropolitana, que nos va a propiciar un cambio importantísimo en estos próximos años. Yo probablemente no lo veré, pero a lo mejor seguramente muchos de ustedes sí. En 40, 50 años probablemente podremos hablar casi de una línea continua entre la ciudad de La Coruña y Punta Langosteira. Y, por tanto, Enrique, yo te agradezco mucho todo el trabajo que has hecho, todo el equipo que has formado, que no es fácil formar un equipo y tener un equipo sólido donde apoyarte y donde apoyaros y donde labrar y cosechar todos esos buenos frutos que tenemos para la autoridad portuaria. Y solo te animo a eso, a que sigas al mismo ritmo, a que no decaigas y a que cumplas seguro esa hoja de ruta. Y a todos ustedes, pues en nombre de Enrique, que me ha dicho, muchísimas gracias. Lo hago en nombre de él por asistir a este desayuno que estoy seguro cumplirá todas sus expectativas. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Alcalde de La Coruña, consellera de Medio Rural y de Mar, su delegado del Gobierno, presidente de la Diputación, delegada territorial de la Xunta en La Coruña, diputados, presidente de Puertos de Galicia y de la Autoridad Portuaria de Ferrol, alcaldes de la provincia de La Coruña, miembros de la Corporación Municipal, representantes del tejido social y empresarial de Galicia, amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Nueva Economía Forum a participar en este foro de debate de referencia en España y felicitar a esta organización por su apuesta por el intercambio de ideas y el contraste de opiniones en todos los campos que interesan o preocupan a la sociedad. También aprovecho para agradecer las palabras del alcalde de La Coruña en su presentación. Palabras muy generosas, pero agradecidas. Carlos Negreira, como sabéis, es un gran conocedor de la evolución y la realidad de nuestro puerto. Siempre ha mostrado un apoyo sin fisuras a la labor de la autoridad portuaria, tanto en los mejores como en los peores momentos. Un apoyo que, desde que accedí al cargo de presidente de este organismo, no solo he sentido a través de sus palabras de aliento su contundente apuesta por la colaboración institucional y su talante conciliador, colaborador, motivador y muy exigente, ¿por qué no decirlo? También he ido constatando a lo largo de estos años cómo el apoyo del Ayuntamiento de La Coruña siempre se ha traducido en hechos y acciones encaminadas a sumar, nunca a restar,
a desbloquear, nunca a obstruir, y a impulsar, nunca a retroceder. Todos los que habéis trabajado con Carlos conocéis su capacidad de trabajo y su espíritu inconformista. Nunca va a conformarse con los logros conseguidos. Siempre y de inmediato pensará en nuevas metas y objetivos, en este momento para la ciudad. Me van también a permitir que extienda este mensaje de gratitud al Gobierno de la Xunta de Galicia y, más en concreto, a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y a la consellera Rosa Quintana, que hoy nos acompaña, por la confianza depositada en mí al situarme al frente de la autoridad portuaria en un momento crucial y muy delicado para nuestro puerto. Del mismo modo que quiero destacar el afán de permanente colaboración de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y del presidente de Puertos del Estado, José Llorca. He de admitir que este espíritu de unidad se valora más cuando se ha vivido la experiencia contraria. Hubo un tiempo de tempestad en el que, por más que remáramos, era imposible avanzar, debido a los golpes de mar que nos lanzaban quienes se suponían que debían permanecer a nuestro lado para evitar el naufragio. Justificado en presuntos intereses políticos, creo que no todo cabe, y menos, si cabe, la falta de responsabilidad, o bien anteponer intereses particulares a los intereses generales. Cuando accedí al cargo de presidente de la autoridad portuaria, el escenario era completamente distinto al actual. Al sentimiento de responsabilidad que sentí al afrontar un reto de esa magnitud, se sumaba en aquel momento la inquietud y la preocupación por rescatar al puerto de la difícil situación en la que se encontraba en el año 2009. Al delicado estado financiero de la autoridad portuaria se añadía la amenaza de viabilidad económica que se cernía sobre su más ambicioso proyecto, el nuevo puerto exterior de A Coruña. El fruto de tanto esfuerzo desarrollado a lo largo de una década, de la cohesión institucional, del respaldo social y del trabajo realizado por tantas y tantas personas, algunas de las cuales nos acompañan en este acto hoy, pendía literalmente de un hilo. Hoy podemos decir con rotundidad que el puerto exterior es una realidad y el puerto interior se prepara ya para aprovechar el traslado de la actividad granelera a Punta Langosteira y potenciar sectores plenamente consolidados como la pesca, avanzar en el crecimiento de otros en auge como los cruceros y apostar por las mercancías limpias. Yendo más al grano y a las cifras, voy a aportar algunos datos que reflejan la evolución del puerto en estos 4 años. El volumen de tráfico de mercancías pasó de 11,9 a 13,2 millones de toneladas, incrementando, por tanto, la actividad en los peores momentos de la crisis económica. Tanto es así que en 2012 obtuvimos los mejores registros del último quinquenio. Como consecuencia de lo anterior, alcanzamos una cifra de negocio de 25,5 millones de euros, la más alta en la historia de la autoridad portuaria y la mayor de todas las autoridades portuarias gallegas. Hemos conseguido situar a La Lonja como primera de España en el tráfico de pesca fresca, con una calidad y un prestigio en crecimiento. Constituye un sector estratégico en Galicia, del que viven 15.000 personas en nuestra ciudad. La Lonja subastó en 2012 43.700 toneladas de pescado y marisco, con una facturación de 94 millones de euros, contra los 89 de 4 años atrás. Sobra decir que esta cifra, ya de por sí importante, se multiplica en toda la cadena de distribución. Hemos situado a La Coruña como uno de los destinos más atractivos del Atlántico en tráfico de cruceros, batiendo todos los récords de nuestra historia y con la previsión de superar las 110 escalas y los 160.000 pasajeros este año. El año 2009, por antagónico, lo concluimos con 56 escalas y 54.000 viajeros, es decir, hemos incrementado en más de 3 veces la afluencia de cruceristas. Y este año seremos el primer puerto de la cornisa cántabro-atlántica por número de escalas de cruceros, y posiblemente lleguemos a 112, no a 110. Hemos desbloqueado el proyecto del Parrote, conciliando el futuro del aparcamiento con la necesaria preservación del patrimonio cultural y añadiendo un atractivo de vital importancia, la reordenación del tráfico y la apertura de un nuevo espacio de referencia para el uso lúdico ciudadano en el centro de la ciudad. Aunque resulte inconcebible,
El problema del Parrote fue uno de los asuntos que ocupó más horas de trabajo al equipo de la autoridad portuaria. El proyecto se había tramitado en el año 2003 de una manera deficiente, sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia, y la aparición de los restos arqueológicos 5 años después provocó un conflicto que parecía irresoluble. Con paciencia, tenacidad y la mejor disposición de la empresa concesionaria y de las administraciones implicadas, Ayuntamiento, Xunta de Galicia a través de la Dirección General de Patrimonio y Autoridad Portuaria, pudimos revertir la situación y transformar un agujero negro en una oportunidad de futuro. Decir, a título ilustrativo, simplemente que para resolver ese problema tuvieron lugar más de 120 reuniones, cifra que habla por sí sola. Y por fin hemos conseguido superar el reto más difícil de cuanto teníamos ante nosotros hace 4 años, la puesta en marcha del puerto exterior con el inicio de las operaciones, la continuidad de las obras y su viabilidad económica financiera. Nada menos que la viabilidad financiera, por cuanto en 2009 no había dinero suficiente para pagar lo que se estaba construyendo. Es decir, no había dinero para pagar a la UTE por las certificaciones que estaba emitiendo con motivo de la fase 1 y fase 2. Con mucho esfuerzo, muchos números y mucho trabajo, y a pesar de la fuerte oposición de algún interviniente directo, logramos un crédito, que no una subvención a fondo perdido, por cuanto hay que devolverlo, de 250 millones de euros, que asegura la estabilidad presupuestaria para los próximos años. A la espera de los fondos que podamos obtener con la enajenación de terrenos en el puerto interior y en el momento adecuado. El 24 de septiembre de 2012 pudimos ser testigos de la primera operación comercial de carga de mercancía en el puerto exterior. Aquel día iniciamos una nueva etapa tan ilusionante como compleja. Llegaba el momento de corroborar la operatividad del puerto exterior para el acceso de grandes buques, de abordar el proceso de traslado de operadores a las nuevas instalaciones, de gestionar la tramitación de las solicitudes de concesión de terrenos, de impulsar la culminación de la tercera fase de las obras y la ejecución de los accesos viarios y ferroviarios, y de seguir avanzando con paso firme en la comercialización internacional, fundamentalmente, del puerto exterior. Como ven, una larga relación de frentes en las que estamos trabajando con tesón, que en algunos casos se han cerrado ya con éxito y que en otros van avanzando con mayor o menor rapidez. En lo que respecta a la operatividad del puerto exterior, hemos podido constatar sobre el terreno los resultados obtenidos en el estudio realizado por el Centro de Experimentación del Ministerio de Fomento sobre maniobrabilidad de acceso a Punta Langosteira. El CEDEX determinó que el puerto sería operativo para la entrada de buques el 97% del año, lo que nos sitúa en las mismas condiciones o incluso ligeramente superiores a las condiciones del puerto interior. Todo ello pese a los agoreros que vaticinaban su falta de operatividad. Ya hemos desarrollado a lo largo del último año 25 operaciones de carga y descarga en diferentes escenarios meteorológicos, con mercancías de muy distinta naturaleza. Algunas de ellas han implicado una importante complejidad técnica, como es el caso de las pontonas, que son unas grandes estructuras metálicas cuya estiba requiere de mayor precisión que de la operación normal más compleja, que es la carga de contenedores. El éxito en todas estas operaciones ha puesto de manifiesto las adecuadas condiciones del puerto exterior para la maniobrabilidad de grandes buques, el embarque y desembarque de todo tipo de mercancías y el perfecto comportamiento de las infraestructuras construidas en las 2 primeras fases de las obras. Cuando miro atrás y recuerdo mis primeros pasos como presidente de la Autoridad Portuaria, me doy cuenta de lo intensos que han sido estos 4 años. En el mes de junio de 2009, el dique de Abrigo se encontraba en plena construcción y apenas había alcanzado los 2.000 metros de avance terrestre. A lo largo de meses y meses de trabajo, incansables, se han ido completando los trabajos de las 2 primeras fases hasta culminar en abril de 2012 con la entrega de las obras al Ministerio de Fomento. Hoy contamos con un dique de Abrigo
de 3.400 metros de longitud, sin duda el buque insignia de nuestro nuevo puerto, que ha demostrado un perfecto comportamiento en situaciones climatológicas adversas. La superficie desplanada alcanza hoy las 180 hectáreas y disponemos de una línea de atraque de 920 metros, entre otras dotaciones. Las cifras creo que hablan por sí solas. A la hora de describir el desafío que ha supuesto la ejecución de esta obra por su magnitud y su planteamiento, hoy podemos asegurar que Punta Langosteira se ha situado a la vanguardia de la ingeniería portuaria europea como un paradigma de la excelencia técnica, que ya se estudia en los centros universitarios. Tras la ejecución de las infraestructuras principales del puerto exterior, nos queda dar un paso más, el definitivo, en el proceso constructivo. Y es que la tercera fase de obras, en la que estamos inmersos actualmente, resulta crucial para alcanzar la máxima operatividad en Punta Langosteira. Gracias a la construcción del contradique, la principal obra de esta fase, podremos ampliar el abrigo de la lámina de agua y alcanzar las 250 hectáreas de esplanadas, aumentando además la posibilidad de incrementar notablemente la longitud de la línea de atraque, pudiendo llegar hasta los 3.000 metros lineales. El desarrollo del proyecto del contradique constituyó un nuevo hito técnico, además de un importante ahorro de costes gracias a una solución técnica de vanguardia que aportó la empresa constructora mediante una variante. Ya hemos finalizado la primera fase de esta infraestructura, consistente en la construcción de los primeros 550 metros de espigón y otro dique de 335 metros para proteger la toma de agua de la central térmica de Sabón. Ahora nos preparamos para abordar la segunda fase. Les adelanto que saldrá a licitación a mediados del próximo año por un importe de 47 millones de euros. También hemos iniciado las obras de la galería de graneles líquidos que concluirán a finales de 2014, con otro ahorro muy relevante sobre el precio de licitación. Esta infraestructura protegerá las conducciones de petróleo y derivados a través de un pórtico de hormigón armado que discurrirá a lo largo de un dique con una longitud de 2.200 metros, desde los puntos de atraque de los buques petroleros hasta las terminales que se asentarán en las explanadas portuarias. Mientras caminamos con paso firme hacia la culminación de las obras de Punta Langosteira, seguimos avanzando en una de las labores más complejas de cuantas hemos afrontado a lo largo de los últimos años, la comercialización de este nuevo puerto. Y aquí, como en casi todo, el movimiento se demuestra andando. Ese quizás sea el lema más oportuno para definir el ambicioso plan de comercialización que venimos desarrollando. Muchos miles de kilómetros recorridos en misiones internacionales, cientos de contactos con compañías de todo el mundo, presencia en las ferias más destacadas de los sectores vinculados a la actividad del puerto, numerosas alianzas estratégicas con entes portuarios de países punteros en transporte marítimo, nuestra agenda de trabajo no se detiene en la apuesta por dar a conocer el potencial de Punta Langosteira como puerto hub de todo tipo de graneles, fundamentalmente energéticos y agroalimentarios, y la consiguiente implantación de grandes operadores. No obstante, la versatilidad del puerto abre este abanico a la implantación de intervinientes de múltiples sectores, desde el textil hasta las energías renovables. Con esta estrategia hemos viajado a países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, China, Singapur, Costa Rica, Panamá, Alemania, Inglaterra y un larguísimo etcétera. Nuestro objetivo es trabajar sin visiones cortoplacistas, con el convencimiento de que es mejor luchar para conseguir la implantación de grandes compañías y la creación de tejido industrial para asegurar un futuro a largo plazo que genere riqueza y empleo. Un reto que combinamos con nuestra firme vocación de servicio público, poniendo a disposición de las empresas de nuestro entorno una infraestructura idónea para potenciar su actividad exportadora y su internacionalización, que sin duda es una de las claves para superar con éxito la crisis económica. Queremos convertir el puerto en un nodo logístico de referencia en el noroeste español, apoyando a nuestro sector industrial, comercial y logístico y abriendo la puerta de entrada a Europa de las mercancías procedentes de mercados estratégicos y en plena progresión exportadora, como Latinoamérica, África, Asia, etc. Desde luego,
Contamos con las condiciones idóneas para conseguirlo, tanto por nuestras instalaciones con calados que alcanzan los 24 metros y 250 hectáreas de superficie para que se ubiquen operadores e infraestructuras versátiles para todo tipo de operaciones, como por nuestra ubicación geoestratégica en las principales rutas del transporte marítimo. No existe un puerto de similares características entre Róterdam y Sudáfrica, con tales instalaciones y situado en el corredor del Atlántico, por el que pasan más de 40.000 barcos al año. Ese es nuestro potencial. Y así se lo estamos transmitiendo a los principales operadores del mundo. No les ocultaré que, si bien la tarea de dar a conocer las instalaciones de Punta Langosteira a las grandes compañías internacionales resulta apasionante, el periodo de maduración para formalizar acuerdos es lento, debido al elevado volumen de inversión que requiere la implantación de operadores industriales de gran tamaño, así como por la situación coyuntural del mercado europeo. Por eso sabemos valorar más si cabe la trascendencia de los frutos que hemos ido obteniendo a lo largo de este proceso. Entre ellos destacaré por su importancia estratégica, por su aporte al crecimiento del tráfico portuario y por el efecto llamada que está generando a la hora de atraer a grandes inversores, el acuerdo alcanzado con la multinacional petrolera Pemex. La compañía mexicana, la primera de Latinoamérica y la cuarta del mundo en su sector, ha solicitado la concesión para implantar en Punta Langosteira su base logística en Europa. Sus previsiones pasan por mover en torno a 2,5 millones de toneladas de gasolinas al año, lo que supondrá un espaldarazo muy importante en nuestros tráficos y contribuirá, sin duda, a acreditar la solvencia del puerto exterior como escenario para la concreción de inversiones. El otro paso de gigante en el desarrollo del puerto exterior ha sido, sin duda, el acuerdo que acabamos de firmar con Repsol para el inicio del traslado de su actividad a Punta Langosteira. En presencia de la ministra de Fomento, la consellera do Medio Rural e do Mar, los alcaldes de A Coruña y Arteixo y otras autoridades, además del presidente ejecutivo de Repsol, celebramos el pasado día 14 de octubre el acto en el que quedó sellado el compromiso de Repsol de trasladar los tráficos de petróleo crudo, coque y azufre, lo que representa el 60% de su actividad. La vigencia de la concesión será de 35 años prorrogables, lo que asegura la permanencia de nuestro principal operador en A Coruña en un horizonte a largo plazo y pone de manifiesto la apuesta de Repsol por Punta Langosteira y por la propia ciudad. Tanto es así que el propio presidente de la compañía, Antonio Brufao, situaba como factor determinante en la firma del acuerdo el potencial de futuro que observaron en nuestras instalaciones. Fueron 4 años de ardua negociación, con momentos muy complicados, con avances y retrocesos, pero al fin, hoy podemos decir que Repsol ha dado el paso definitivo para su traslado a Punta Langosteira, lo que supone un salto cualitativo para la seguridad de nuestras costas y de nuestra ría, que constituye el primer paso para la eliminación del oleoducto que atraviesa barrios muy poblados de la ciudad y será determinante en la creación de riqueza y empleo tanto para Arteixo y A Coruña como para toda Galicia. Creo que hemos alcanzado un acuerdo muy ventajoso para ambas partes, del que destaco la inversión que acometerá Repsol en el puerto exterior, 125 millones de euros. Posiblemente se trata de la mayor o una de las mayores inversiones industriales que se han concretado este año en Galicia y en España y tendrá una continuidad segura con el posterior traslado completo de la terminal. Este acuerdo supone un punto de inflexión determinante, pero apenas tenemos tiempo para saborear este logro, y no me refiero a la presión ejercida a través de los medios de comunicación, sino que determinados grupos y colectivos han intentado infravalorar la importancia de lo que se ha conseguido. Creo que esta actitud, además de poco objetiva con la realidad, es injusta con el puerto, con Repsol y con la propia ciudad. Hemos acordado la fecha, el año 2018, concretamente abril del 18, para que los grandes petroleros dejen de entrar en A Coruña
y empiecen a utilizar la dársena de Punta Langosteira, y hemos marcado el camino para que el resto de las operaciones de Repsol se desarrollen posteriormente en el nuevo puerto. Hoy mismo, a continuación de este acto, mantendremos con los responsables de Repsol la primera reunión que celebraremos tras la firma del acuerdo, al objeto de definir las actuaciones que se deben llevar a cabo, acordar un cronograma para cada una de las acciones a desarrollar y colaborar con ellos para agilizar al máximo los trámites y los proyectos necesarios, con un objetivo claro, y es minimizar el plazo en el que puedan estar operativos en Punta Langosteira. Hay un largo camino que todavía nos queda por recorrer. Así, el capítulo de los accesos terrestres a Punta Langosteira ocupa uno de los primeros puestos en nuestra lista de tareas. Dado que la ejecución del acceso viario transcurre a un ritmo razonable, nuestra preocupación se centra en el acceso ferroviario. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de estudio informativo y se están analizando las diferentes alternativas de trazado de una infraestructura que resulta necesaria. Y así se lo hemos trasladado a la ministra de Fomento, que siempre ha situado las actuaciones vinculadas al puerto exterior como una de sus prioridades. Confiamos, por tanto, en que dentro de las actuales limitaciones presupuestarias podamos agilizar al máximo la conectividad ferroviaria en Punta Langosteira, que es esencial para el traslado de graneles y la liberación completa de los espacios del puerto interior. Precisamente, la planificación del traslado de los operadores para la liberación de los terrenos portuarios y su integración en la trama urbana es otro de nuestros objetivos más inmediatos, en un proceso complejo que hemos abordado en paralelo a la gestión de las primeras solicitudes de concesión en Punta Langosteira. Entre las empresas que han solicitado concesiones, he de destacar asimismo a la empresa Galigrain, que hoy su representante nos acompaña. Perteneciente al Grupo Nogar, el principal operador de graneles agroalimentarios del puerto. Su previsión inicial es construir una nave destinada al almacenamiento de cereales en Punta Langosteira y alcanzar, en el inicio de operaciones, un movimiento anual de 100.000 toneladas de mercancía. Se trata de una decisión de vital importancia por parte de Galigrain, líder en un tráfico muy importante en nuestro puerto, por el que se mueve en torno al 80% de las materias primas de los productos utilizados para alimentar a la cabaña ganadera gallega. Otra empresa que se ha sumado también recientemente a la actividad comercial en Punta Langosteira es Bombeos Carral, que empezó este verano a importar cemento, convirtiéndose en el primer operador con una concesión en superficie en el recinto e incorporando una nueva mercancía a los movimientos ya existentes de clínker y estructuras metálicas. Esperamos, y así nos consta, que muchas compañías seguirán la estela de estas empresas y se irán incorporando a la relación de nuevos concesionarios, que tendrán todo nuestro apoyo tanto en la tramitación como en su proceso de implantación. Como podrán comprobar, las 24 horas del día se hacen escasas para abordar todo el trabajo que tenemos entre manos. Pero puedo asegurarles que no cejaremos en nuestro empeño de convertir el puerto exterior en uno de los grandes motores de crecimiento de nuestra comunidad, en dedicar todo nuestro esfuerzo y seguir trabajando con tesón y entusiasmo para conseguirlo. Mientras caminamos hacia esa meta, nuestro puerto interior, el que ha crecido en paralelo al desarrollo de la ciudad a través de los siglos como fuente de riqueza y de progreso, se va situando en una posición privilegiada para consolidar sus posiciones de liderazgo en sectores estratégicos y dar el gran salto hacia la especialización en el tráfico de mercancías limpias. Nuestra estrategia en este segmento se centra a medio y largo plazo en los contenedores, un sector con gran potencial de crecimiento que posibilita un servicio ágil, cómodo y rentable para el cliente y se encuentra entre los tráficos que mayor valor añadido generan en el puerto. Además de acometer la modernización de la terminal de contenedores, que contará con 200.000 metros cuadrados una vez se haya culminado la ampliación del muelle del Centenario, hemos puesto en marcha el nuevo puesto de inspección fronteriza, con mejores prestaciones para agilizar los procesos de inspección de mercancías, aspecto que resulta vital para los operadores, y estamos tratando de culminar el plan comercial específico para los contenedores con la implantación de una nueva línea regular.
Si el tráfico de contenedores es una importante oportunidad de futuro en la actividad comercial del puerto interior, el de cruceros es nuestra mejor baza para impulsar el turismo, un sector muy relevante en la economía de la ciudad. En colaboración con el Consorcio de Turismo del Ayuntamiento y los operadores, hemos querido aprovechar el auge que vive este sector a nivel internacional para situar a Coruña en el mapa de las rutas atlánticas. Y los frutos, como les decía antes, han sido espectaculares. De forma que cerraremos el año como el primer puerto de la cornisa cántabro-atlántica en número de escalas. Además, somos el puerto español que más ha crecido en este tráfico en los últimos 4 años, contabilizando los puertos con una presencia significativa en este ámbito. En esta línea seguiremos trabajando, impulsando un sector que genera grandes beneficios para la ciudad y que contribuye a difundir su imagen internacional. En relación con el turismo, hemos potenciado igualmente las actividades náuticas deportivas con referentes de gran nivel como Real Club Náutico, la Moderna Marina Coruña o el Arraigado Puntal. Todos ellos han contribuido y siguen contribuyendo a fomentar los deportes náuticos en esta ciudad con gran tradición marinera. Pese a las dificultades y los obstáculos que es preciso sortear, puedo asegurarles que es un privilegio ser un actor necesario y testigo directo de cómo se van dibujando los trazos que deben definir a una gran ciudad portuaria, un nodo logístico e industrial de referencia, alejado de los grandes núcleos urbanos, un puerto interior seguro, volcado en los tráficos con menor impacto ambiental y la promesa de una nueva fachada marítima abierta a los ciudadanos. Hasta contamos con un retazo de los vestigios del pasado, en nuestro ya célebre baluarte del Parrote. Su puesta en valor, conciliada con el proyecto del aparcamiento, bloqueado durante años por motivos que todavía no acierto a comprender, y tras una gestión negligente del problema, será una realidad en marzo del 14. En esa fecha está previsto concluir las obras que evolucionan a muy buen ritmo e incluyen un aparcamiento de 610 plazas, un vial subterráneo de 470 metros y un edificio de usos hosteleros de unos 1.000 metros cuadrados. A ello se sumará la puesta en valor del conjunto arqueológico. La operación para esta zona, situado en el corazón de la ciudad, culminará en el 2015 con el vial subterráneo de la Marina, cuyos trabajos se iniciarán a finales de año. El vial tendrá una longitud de 530 metros, con 4 carriles, y quedará unido al del Parrote. Esperamos adjudicar las obras a lo largo de esta semana. Sin duda, se trata de una pieza clave en el proyecto de peatonalización y recuperación urbana del centro de A Coruña, permitiéndonos eliminar el tráfico en superficie y poniendo a disposición de los ciudadanos una superficie de 52.000 metros cuadrados destinada a actividades lúdicas, culturales, económicas o deportivas. Creo, sinceramente, que esta operación supondrá un antes y un después en la fisonomía de la ciudad, en su calidad urbanística, en la revitalización económica y comercial de su entorno y, sobre todo, en el bienestar de los ciudadanos. Esa es, en definitiva, nuestra labor como gestores públicos, contribuir a mejorar la calidad de vida, al desarrollo económico y al bienestar social. Así se nos exige y con esa meta creo que debemos de trabajar. Quisiera terminar mi intervención agradeciendo de nuevo el apoyo incansable de todas y cada una de las personas que han apostado y siguen apostando por nuestro puerto y que son muchos, la gran mayoría diría. Desde los primeros mecenas que contribuyeron a su esplendor en el pasado hasta los gobernantes, los empresarios, los técnicos, los operadores, los trabajadores del puerto y los habitantes de esta ciudad que mira al futuro a través del mar, como siempre ha sido y como siempre será. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, al coloquio. Muy bien. Pues vamos a ver por dónde empezamos.
Si le parece, le plantean que un puerto siempre suele ser un termómetro de la actividad económica del territorio. En ese sentido, ¿qué fiebre tiene la economía del territorio en estos momentos? Bueno, se espera un crecimiento. Pero yo no sabía que había preguntas. Vine aquí. Pues es una sorpresa que le teníamos preparada. No, es una broma. Sí, es cierto, es un termómetro importante. El 80% del comercio mundial se mueve a través de los puertos. Lo cierto es que, fuera ya de casos aislados, incluso yo creo que en este momento las expectativas que hay de crecimiento de este año, no ya en el puerto de La Coruña, sino a nivel portuario de todo el Estado, lo cierto es que las expectativas son buenas. Esperemos que se consoliden esas expectativas y, bueno, como decía en mi discurso, estamos obteniendo unas cifras muy buenas en el puerto de La Coruña en cuanto a movimiento de tráficos, con un peso bastante importante en cuanto a graneles. Somos un puerto muy especializado en graneles, con independencia de que el crecimiento importante, el valor añadido importante, es cierto, está en los contenedores. Lo cierto es que en ese sentido no somos especialmente significativos. Sí, el conjunto nacional y en cualquier caso, tanto el nacional como La Coruña están creciendo. Pensando en el presente y sobre todo cara al futuro, ¿dónde está la principal competencia del puerto de A Coruña? Yo creo que la principal competencia del puerto de La Coruña es el puerto de La Coruña. Creo que las cosas hay que plantearlas y abordarlas así. Es decir, a mí me hace gracia a veces cuando alguien, cierto es que tienes que conocer tu competencia para conocer tu posicionamiento, detectar tus nichos y huecos de mercado, pero el puerto de La Coruña y la situación especial en este momento, a consecuencia básicamente de que contamos con una nueva infraestructura que nos coloca en una liga, en una división, en un ámbito totalmente distinto al puerto interior de La Coruña, lo que era el puerto interior. Lo cierto es que sí creo que esa competencia es el propio puerto. Y en ese afán y con esa estrategia y con esa política, lo que hemos abordado han sido mercados fundamentalmente, no solo nacionales, que sí, pero fundamentalmente internacionales, buscando grandes operadores a los que estas ventajas competitivas a las que aludía en mi exposición, grandes calados, grandes superficies, posición geoestratégica importante, de cara a que, en la medida en que encaje en su estrategia de internacionalización, de mayor presencia en mercados, puedan ver pues, una operación idónea en Punta Langosteira de cara a convertirse en un puerto hub para todo tipo de tráficos. Creo sinceramente que nuestro principal competidor somos nosotros mismos. ¿Y cómo se lleva con el resto de puertos de Galicia? Muy bien. De momento no hemos tenido... ¿No compiten? No, aquí tengo, por ejemplo, a un presidente de una autoridad portuaria, que le agradezco su presencia, muy próxima además, y yo creo que hay una especialización bastante clara. El caso de La Coruña, bueno, amén de estar coordinados a través de la Xunta de Galicia, todas las autoridades portuarias gallegas, las 5 autoridades portuarias puertos de interés general, lo cierto es que nos coordinamos y buscamos una especialización muy concreta en determinado tipo de tráficos. ¿Qué le diría a los que piensan que se han gastado mucho dinero en el puerto? Yo pienso que, bueno, eso siempre es opinable. Es decir, son consideraciones totalmente subjetivas. Acabamos de venir de una misión comercial en Brasil. Al final, bueno, yo era la primera vez que visitaba Brasil. Lo cierto es que se oye muchas cosas, que si crecimiento de 2 dígitos, que si unas posibilidades de... Uno de los países con mayores posibilidades de crecimiento, los famosos BRICS, etcétera. Bueno, lo cierto es que la ausencia que tienen de infraestructuras le está generando unos problemas terribles. Es decir, las terminales portuarias están trabajando 24 horas al día, es decir, a 3 turnos, con un colapso en infraestructuras fundamentalmente terrestres terrible. Es decir, tienen producto y tienen dificultades para poder exportarlo. Me refería antes a cómo se realizan esos movimientos, que es a través, fundamentalmente, el comercio internacional se mueve por vía marítima y tiene un colapso importante. Yo creo que España tiene una posición inmejorable desde el punto de vista de infraestructuras. Creo que es importante contar con ellas. Creo, y ya pensando en términos de ámbito autonómico incluso, contar con una infraestructura como Punta Langosteira, yo creo que nos va a proporcionar muchísima riqueza, muchísimo empleo y muchísimas posibilidades de crecimiento a futuro. Creo que es una magnífica oportunidad el poder contar con Langosteira, con un puerto preparado para que cuando sople viento a favor y en condiciones y con mucho trabajo, lógicamente,
que nos sirva de impulso y de generación de tejido industrial, comercial y logístico en toda la zona. Ha hablado usted en su intervención de que los accesos son una parte clave para el futuro del puerto. De lo que queda pendiente, ¿qué plazos daría? No digo los que desearía, sino los que daría. Yo no puedo darlos porque no soy yo el que hace. Lo peor que te puede pasar en esta vida es que lo que llamo yo gestionador, y es aquel no que gestiona, sino que hace que otros hagan. Eso es complicado. Es decir, yo lo que sí sé, el acceso viario en este momento va a un ritmo razonable. En cualquier caso, con el acceso, el vial de servicio que tenemos en este momento en Punta Langosteira, cubrimos perfectamente las operaciones que tenemos previsto realizar hasta que se concluya el acceso viario. El acceso ferroviario es cierto que está más retrasado. También es cierto, y me llama la atención a veces cuando lees sobre todo críticas, ¿no? En tono positivo, no críticas constructivas, sino justamente todo lo contrario. El puerto exterior se lanza, se otorga la adjudicación del proyecto en el año 2004, concretamente en el mes de septiembre. Lo cierto es que el 2004 fue un año de bonanza económica, el 2005 también, el 2006, el 2007, el 2008. Lo cierto es que seguimos en estudio informativo, es decir, de alguna manera hubo años de bonanza económica en los cuales no se ha impulsado en absoluto el tema del ferrocarril. El ferrocarril, según y no se puede pedir, por tanto, que en 4 días se solucionen los problemas de 8 años, ¿no? o el retardo generado por otros intervinientes. Lo cierto es que a mí me consta que en el Ministerio están preocupados con el tema del acceso ferroviario. Existen, en este momento, está en estudio informativo, existen 3 posibles alternativas de trazado con un coste aproximado, digo aproximado por cuanto no existe proyecto en este momento, de entre unos 60 y unos 90 a 100 millones de euros, entre la más barata y la más cara, en función de ese trazado. Y lo cierto es que me consta que va a haber el mayor impulso posible por parte del Ministerio de Fomento para poder acometerlo lo antes posible. La ministra conoce perfectamente que es de quien depende la decisión, bueno, de ella, no solo de su voluntad, sino de los recursos. En este momento no estamos en vacas gordas, ¿no?, desde el punto de vista presupuestario, y lo cierto es que me consta que sabe y conoce perfectamente que un puerto sin conexión ferroviaria, pues le falta algo. El puerto, si en algo se define un puerto, es la conectividad. Entonces, lógicamente, pues yo confío en que lo antes posible pues se impulse esa obra. María Fernanda Barreiro cita el caso del puerto de Amberes como ejemplo de automatización. ¿Qué planes tiene en ese sentido el puerto exterior y cuánto cree que supondría la inversión necesaria? Bueno, yo creo que el camino se hace al andar. Es decir, la automatización es magnífica, seguro. La mecanización es buena. Yo he estado, pues ahora, hace unos días, hemos estado concretamente en Hamburgo. Es un puerto magnífico también. Yo creo que zapatero a tus zapatos, es decir, no tiene sentido el crecer en grado de mecanización si nos referimos a, pues bueno, desde plataformas inteligentes de contenedores en las cuales se mueven de forma autónoma los vehículos, descargan tanto desde la descarga como desde el depósito en el almacén. Es decir, depende fundamentalmente del volumen de operaciones. Es decir, el grado de automatización depende de que existan muchas rotaciones, si no tendría sentido. Nosotros ahora mismo estamos muy volcados en los traslados al puerto exterior. Me refería concretamente a 3 casos, ¿no?, en la exposición. De una parte, el primero, Cementos Carral, que fue el primero que hizo operaciones allí, que ha ido con lógicamente buscando la minimización de costes, ha utilizado unos hilos que se utilizaban en la obra para almacenar producto allí. A continuación, hemos metido descargas de clinker, pontonas, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a traslados, operación relevante también, la que me refería antes del Grupo Noar, de Galigrain, que nos acompaña Carlos González, que está por aquí, su representante. Lo cierto es que va a ir con una nave de 10.000 metros cuadrados. Le van a seguir otros operadores ahora porque ya estamos ultimando y en los próximos días, sin concreción de fecha, porque estas cosas al final siempre requieren pues, temas técnicos y demás, lo cierto es que va a haber más operadores de ese ámbito que se trasladen también. La operación de Repsol, que supone un espaldarazo importantísimo al puerto, es una operación, yo a veces pienso, y no con un sentimiento de
ácido, ¿no?, amargo, sino que yo pienso un poco en si le estamos dando, me consta que en este ámbito sí, lo que no sé si somos representativos totalmente representativos de la sociedad, ¿no?, en cuanto a percepción me refiero, de la gran importancia de la operación que acabamos de firmar con Repsol. No ha sido ni una operación fácil, ni es una operación de asomar la patita por debajo de la puerta. Es decir, es una operación absolutamente determinante. O sea, el mover, el que la voluntad de Repsol haya sido de moverse desde el puerto interior hasta el puerto exterior, trasladando las operaciones que la historia, y la historia creo que es muy sabia, la historia ha demostrado que cada 10 años hay un siniestro relacionado, además, con un tipo de operación muy específica, que es el movimiento de crudo, por una razón muy simple, y es que los barcos de importación, es decir, los barcos en los que entra crudo, que es el aprovisionamiento de la refinería para tratarlo en la planta, lo cierto es que son los de más porte, los de más GTs, los mayores. Estamos hablando de barcos de 80, 100, 150.000 toneladas, que además, por razón de tamaño, son los que peor maniobran, en cuanto a que, bueno, tenemos canales de acceso al puerto, en todos los puertos existe, y bueno, básicamente un hecho irrefutable, y es que la historia ha demostrado que es donde se produce la siniestralidad. Hemos conseguido que esto se traslade al puerto exterior, en un plazo. Bueno, es un plazo, nos puede parecer mucho o poco plazo, a mí no me parece mucho plazo. He dicho también que dentro de hora y media tenemos, o 2 horas, tenemos una reunión ya con los técnicos de Repsol, amén de su director, etcétera, una reunión para definir, concretar más en detalle, con independencia de que ya está hecho en el propio convenio, ese cronograma de acciones específicas más en detalle y tratar de plegarlo, es decir, de acortar los plazos al máximo. Entonces, bueno, yo creo que es una operación de muchísima envergadura que va a posibilitar. Repsol va a construir un pantalán petrolero en el puerto exterior, es decir, su pantalán petrolero, porque va a ser de uso privativo. Amén de un rack de tuberías, de las líneas que unan esos pantalanes con la terminal. Además, va a construir una terminal. Ha solicitado una concesión de 30.000 metros cuadrados en origen, más 15.000 de ras de tuberías, que hacen 45.000, más 200, una reserva en ampliación de 285.000 metros cuadrados, lo cual conforma 330.000 metros cuadrados en Punta Langosteira, una vez se ejercite esa ampliación, desde luego. Bueno, si comparamos esto con la superficie que ocupa en el puerto interior, que son exactamente 98.000 metros cuadrados, bueno, pues simplemente comparando superficies, estamos hablando de 3 veces y media casi. Bueno, por no añadir los 20.000 metros de lámina de agua que va a ocupar para el desarrollo de las operaciones en el pantalán. Bueno, amén de esto, Repsol compromete y va a ejecutar a su costa y cargo un poliducto que una esa terminal en el puerto exterior con la refinería. Y va a ejecutar también todas las obras de recepción en refinería, porque va a recibir por la zona suroeste esos tubos, cuando ahora mismo lo está recibiendo por la zona norte. Bueno, lo cierto es que ese poliducto, además, va a llevar todos los conductos necesarios o todos los tubos necesarios, dicho en coloquial, para mover todos los productos que va a operar de import-export, de importación-exportación, en la refinería. Y esto quiere decir algo, creo que es un paso de gigante y además nos supone, junto con la operación de Pemex, que es otra operación que no había referido, pero sí que tiene un calado muy trascendente, lo cierto es que nos consolida, nos respalda, nos da una tarjeta de visita muy importante desde el punto de vista de credibilidad. Porque las cosas en La Coruña, estas cosas pues en La Coruña tienen su peso, en Galicia tiene su peso, en España tiene su peso, pero bueno, en Tailandia tiene un poco menos, en Singapur menos, etcétera. Yo creo que en la medida en que te alejas, el peso disminuye, es decir, no todos tienen el mismo conocimiento que tenemos nosotros, con lo cual, pues una de las labores más importantes que hemos hecho ha sido justamente esa, el identificar sectores de actividad que puedan ser susceptibles de implantación en el puerto, identificar también a los operadores y, lógicamente, mantener y exponer y darle todas las deidades posibles al puerto para generar esa implantación. Pues la siguiente pregunta que le traslado se refiere a los temas medioambientales.
Dice que plantea que seguramente la ciudad está encantada con el nuevo puerto exterior, sobre todo por la mejora de la seguridad medioambiental de la ciudad. Pero le pregunta qué peso le da a la sostenibilidad ambiental de las nuevas instalaciones y cuáles serán sus pilares. Bueno, decir varias cosas, ¿no? La primera es que el puerto de La Coruña, pese a veces tenemos una visión o una información, sobre todo de temas en los que no somos especialistas, muy local, muy de ámbito reducido, ¿no? Porque no conocemos otras situaciones y otros casos, ¿no? Lo cierto que en materia medioambiental el puerto de La Coruña está a la cabeza en España. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir, aparte de todas las normas todos los estudios y entidades de certificación fundamentalmente que nos avalan, no solo de DNV, sino tenemos la certificación EMAS, mejor dicho, de cuyo control se encarga la Xunta de Galicia, incluso, que es la más acreditada a nivel internacional en este momento. Lo cierto es que la tenemos en el mayor ámbito en toda España, porque mide muchas cosas y nosotros la tenemos, es la que mayor espectro de análisis ambientales contempla. Con independencia de la percepción que hay, el medio ambiente es muy amplio, es decir, incorpora tanto temas de peligrosidad, hemos hablado del traslado de Repsol, que genera unos tráficos que pueden ser susceptibles de generar ese peligro, entre comillas, ¿no? Lo cierto es que ese tema está, me he referido ya anteriormente y está resuelto. En cuanto a control tanto de partículas en el aire como de calidad de agua, etcétera, etcétera, decir que somos absolutamente vanguardistas. Y no solo eso, sino que además somos transparentes. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que publicamos, y en tiempo real, todas las mediciones a las que tenemos acceso. Eso quiere decir que cualquier interesado puede consultar en la página web de la Autoridad Portuaria todos estos parámetros y va a contar ni más ni menos que con la misma información con la que nosotros contamos. Se ha comentado también mucho estas superaciones, ¿no? Pensando en superaciones fundamentalmente de micropartículas en aire. Bueno, lo cierto es que la normativa explicita que se pueden rebasar 35 veces al año la media diaria de emisión de 50 micropartículas. Y en el puerto de La Coruña, hasta la fecha y en lo que va de año, lo hemos superado 14 veces, fundamentalmente a consecuencia del movimiento de graneles. Y lo que tenemos son unos protocolos muy, muy estrictos en cuanto a las superaciones realizadas con determinado tipo de tráfico, léase carbón, léase determinados cereales, léase cuarzo, etcétera, etcétera, de actuación que incluso llegan, en su caso, a detener o paralizar las operaciones. Justamente en eso, en aras de no rebasar los límites establecidos. Ha mencionado usted en su intervención la creciente actividad de los cruceros. Yo le traslado el interés por saber de qué rutas está formando parte Escala La Coruña. Pues de todas las que puede, quiero decir. El tráfico de cruceros ha sido un tráfico que hemos impulsado mucho, no porque le reporte ingresos a la autoridad portuaria. Yo creo que es la cara amable del puerto con la ciudad. Y esto lo de decir porque, hay que cree que estamos haciendo una caja magnífica, ¿no? Tampoco perdemos dinero, la verdad. Pero lo cierto es que requiere muchos recursos, es muy intensivo en mano de obra y requiere, sobre todo, mucho cariño. Y cuando digo mucho cariño es mimar mucho, tanto a la naviera como al crucerista, como requiere también, y estamos trabajando en ello, en colaboración con el ayuntamiento, pues darle una oferta que haga atractiva a la ciudad para el crucerista. Entonces, ¿de qué rutas formamos partes? Bueno, pues básicamente cuando se posiciona, o rutas atlánticas, tanto de subida como de bajada, como reposicionamiento de barcos, pensando en temporadas de Caribe fundamentalmente, que se mueven por aquí, y lógicamente pues estamos tratando de impulsarlo al máximo, en colaboración también con los magníficos operadores que tenemos en el puerto, fundamentalmente pues Rubin e Hijos y Bergé, con los cuales estamos colaborando pues, y buscando que seamos puerto de embarque e incluso puerto base, si fuera posible, en el mayor número de casos posible. Yo creo que es un tráfico a potenciar, lo vamos a seguir potenciando en el futuro, que requiere unas inversiones importantes
con una recuperación, pues bueno, pensando desde una óptica optimista, y creo que los datos están ahí. Es decir, en el 2009 teníamos escasamente 50.000 cruceristas y este año lo vamos a cerrar con más de 160.000, que se dice pronto. Y sí es cierto que en una situación de auge de cruceros, pero no superior al 3-4%. Y nosotros en 4 años hemos hecho más del 300%. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ser el primer puerto, o somos este año, puedo decirlo ya, el primer puerto de la cornisa cántabro. Es un término que me inventé yo, pero no sé si estará muy bien dicho, pero sí es bastante concreto, de la cornisa cántabro-atlántica española, y bueno, yo creo que es un logro del cual tenemos que estar todos satisfechos. Además de decir también, el año pasado nos dieron un premio al mejor puerto atlántico en una cuestión que creo que es determinante, porque los encuestados eran navieras y cruceristas, y nos dieron el primer puesto en calidad percibida por parte de ellos, tanto por parte, y lo digo sin sonrojo porque yo creo que nos corresponde a todos, ¿no?, parte de ese mérito, no solo a los intervinientes de forma directa en capturar ese tráfico incremental. Percibían la calidad de servicio en el puerto, factores objetivos también, como puede ser la proximidad al casco urbano de la ciudad, pero percibían también la oferta de servicios de una parte y el trato que se les daba en la ciudad, del cual se sentían muy satisfechos. Entonces, yo creo que si seguimos en esa línea podemos seguir incrementando este tipo de tráfico. Dos últimas preguntas referidas al futuro. La primera se la plantea Manuel Rodríguez y le pregunta si hay planes para crear una zona franca en torno al puerto. Bueno, ahora mismo contamos con un depósito franco. Las posibilidades en este momento entre zona franca y depósito franco son muy similares, muy similares. Básicamente existe una diferenciación por razón de tamaño. Si identificamos, el depósito franco lo estamos tratando de impulsar también en cuanto a actividad, operaciones. De hecho, existe una persona ya con labores concretas que antes no existía, era un tema más funcional, por cuanto no había nadie encargado de comercializar de forma directa ese producto, ese servicio, ¿no? Y lo cierto es que vamos a tratar de impulsarlo en la medida en que sea conveniente. Desde el punto de vista, lo que pasa es que tenemos que contar con un factor básico, y es la deseabilidad por parte de empresarios de poder contar con esa zona franca. En la medida en que exista, no hay ningún inconveniente para poder hacerlo, más bien al contrario. La segunda pregunta, referida al futuro, la plantea José Teijido y se refiere a la remodelación en curso del Canal de Panamá. ¿Cómo cree que afectará al puerto cuando esa remodelación esté en servicio? Bueno, yo ahí creo varias cosas. Es una pregunta así un poco peculiar, ¿no? Yo creo que ¿qué es el puerto de La Coruña? Y es una de las primeras cuestiones que debemos abordar, ¿no?, de plantearnos. El puerto de La Coruña es, por tradición, un puerto eminentemente granelero, fundamentalmente en los dos ámbitos, granel sólido y granel líquido, no de mercancía contenedorizada. La ampliación del Canal de Panamá, con esa tercera vía, está dirigida única y exclusivamente al movimiento de contenedores, barcos portacontenedores. Si analizamos los movimientos internacionales de mercancía, hay trazos muy fuertes entre Asia y Estados Unidos, un poco más débiles entre Asia y Europa, y con unas rutas muy, muy concretas. Es decir, el Canal de Panamá tiene una ampliación, con la ampliación va a tener un calado de hasta 16,5 metros, creo recordar, y lo cierto es que solo van a poder pasar contenedores, portacontenedores, con 8, 10, 12.000 contenedores encima, ¿no? Lo cierto es que lo que yo creo es que se va a producir una especialización de los puertos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que van a operar con un factor clave, que son las economías de escala. Y las economías de escala lo que dicen es, pensemos en los costes del buque y pensemos también en el coste del flete. Entonces, lógicamente, si yo soy, o si la naviera, lógicamente, va a tener en consideración un factor clave que es mis tiempos. ¿Y mis tiempos en función de qué? Pues, lógicamente, de los contenedores que haga en cada una de mis escalas. Dicho de otra forma, un barco de contenedores de 12, 14.000 contenedores
Si puede tocar puerto desde el punto de vista de la naviera, puede tocar 2, no va a tocar 3, porque rentabiliza mucho más su operación. Entonces, yo creo que sí, es una oportunidad desde el punto de vista de ese reparto que se pueda producir después, es decir, de ese tráfico feeder que se va a generar después por parte de esos puertos receptores en pro de otros puertos. Creo que ese va a ser un poco el devenir. En cualquier caso, no debemos de dejarnos llevar por los espejismos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues de vez en cuando lees en prensa, escuchas o recibes información a cuenta de alguien que dice, bueno, no sé si con buen o mal criterio, no sé si con buena o mala fe, bueno, pues el puerto de La Coruña tiene que especializarse en el tráfico de contenedores. Vamos a ver. Todo llegará en su momento. Primero tienes que tener capacidad física para poder hacerlo, cosa que no ocurre en este momento. Como decía en la exposición, nosotros contamos con una terminal en este momento que gestiona TRA de una superficie discreta, suficiente para los contenedores que tenemos, y a futuro, una vez que se produzca el traslado del carbón a Punta Langosteira y de otros graneles agroalimentarios, nos va a quedar una superficie de unos 200.000 metros cuadrados para poder hacer una gran terminal. Bueno, en ese momento podremos hablar. Antes no. Es decir, nos faltan un mínimo de... Bueno, no sabría precisarlo, pero vamos, nos falta un cierto recorrido hasta llegar a ese momento. En ese momento sí podremos plantearnos eso. ¿Qué puntos fuertes tiene Punta Langosteira? Me refería antes. 24 metros de calado, o sea, calados que no tiene prácticamente nadie, con lo cual ahí sí hay generación importante de economía de escala, con el consiguiente ahorro en flete. Esplanadas, 250 metros, 2 hectáreas, de esplanadas. Un diferencial de cota muy importante entre la cota esplanada y la cota del suelo que está próximo, es decir, las canteras que se han horadado para generar esa piedra necesaria para construir tanto la base del dique, de los diques, como para configurar esplanadas. Lo cierto es que nos ha propiciado 250 hectáreas. Es una superficie magnífica para la implantación de operadores. Y es ahí, en ese gran movimiento de productos, de graneles fundamentalmente, donde tenemos una fortaleza, una ventaja competitiva muy, muy, muy importante. Y es ahí donde debemos de pelear y donde estamos peleando. Muy bien, pues las preguntas sorpresas se han terminado. Le paso la palabra a José Manuel Evia, director general de Banco Pastor, que va a cerrar el acto. Muy buenos días a todos. Gracias, Enrique. En primer lugar, en nombre de Audasa y de Banco Pastor, dos entidades íntimamente ligadas al tejido industrial y económico de la comunidad gallega, agradecerles a todos ustedes su presencia y su tiempo en este acto organizado por Nueva Economía, porque soy conocedor de que estaba planteado con anterioridad, pero si no, tendríamos que pensar que la oportunidad del momento ha sido perfecta, ¿no? Por el cierre de la operación con Repsol, que Enrique nos describía perfectamente hace unos minutos. Gracias al alcalde, don Carlos Negreira, por su presencia en este acto, por la presentación y glosar la persona de Enrique Losada. Y a Enrique, pues, muchísimas gracias y felicidades por la brillante exposición de este, más que proyecto, realidad del puerto exterior de La Coruña. Y yo resumiría en la persona de Enrique que su acierto en todo este proceso, escuchándole y conociendo un poco todo el desarrollo de este, como decía, largo proyecto, es haber sido capaz de aunar todas las voluntades a nivel europeo, de administraciones centrales, autonómicas, locales, de la empresa privada, con todos los avatares que ello ha conllevado en el transcurso de todos estos años, ¿no? Yo, que hace unos años tuve la excelente oportunidad de visitar las obras del puerto exterior, circunstancia que les recomiendo a todos ustedes, porque puedo decir desde la ignorancia que uno tiene en estos aspectos, que yo creo que es una de las obras, si no la obra más importante de ingeniería que se ha llevado a cabo en esta comunidad autónoma y en España, ¿no? Cuando uno visita el puerto exterior, no visita un puerto terrestre, visita un puerto en el mar. Cuando te
recorres ese espigón y te encuentras ahí en el medio, sientes cierto reparo y ciertos miedos, si no fuese porque estás acompañados de las personas, de que aquello haya sido capaz de salir adelante, ¿no? Y como les decía, si el mar no ha sido capaz de llevarse el puerto exterior de La Coruña y todos los avatares políticos, económicos, en un momento tan difícil como el que hemos atravesado, yo creo que esto ya es una realidad, con lo cual mi felicitación, que creo que puedo hacerla extensiva a todas las personas que estamos hoy aquí. Y a todos ustedes, reitero, muchísimas gracias por su presencia y por su tiempo en este acto. Gracias. Gracias. Bueno, pues nos vemos pronto otra vez. Bueno, sí, otra vez. Yo un poco aquí. Ahora viene lo peor.